Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con temas que son candentes, que tienen que ver con la agenda parlamentaria, que están vinculados con la actividad productiva, que tienen que ver con la preocupación de distintos sectores donde uno trata de establecer la mirada. ¿Por qué? Porque se trata de alimentos y es algo que llega todos los días a nuestras mesas. Esto es bueno, por así, poder entender de cómo nace aquello con lo cual nosotros nos solazamos los días domingos con tanto gusto como para hacer un rico asado, para comer ricas pastas. Estamos hablando de producción agraria, producción agropecuaria, pecuaria, y ¿por qué no? Estamos de alguna forma tratando de entender qué es lo que está pasando en aquellos lugares donde está el origen y el principio de aquello que nosotros terminamos consumiendo como un placer y además por una necesidad primaria. Así que, bueno, hemos entendido que para poder abordar estos temas y interpretar qué es lo que está pasando con aquello que Argentina se ha caracterizado en el mundo y por largo tiempo, o por su historia, digámoslo, vamos a hablar con el médico veterinario Eduardo Ortiz, que es de Corrientes y además es integrante de CRA, pero además dentro de CRA comparte dos mesas que son la de carnes y la de medio ambiente. Así que les damos la bienvenida con esta presentación. Eduardo, bienvenidos a este ciclo de charlas y bueno, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que nos puede decir? Bueno, buenas tardes a usted y a la audiencia. Es un gusto compartir con ustedes y prefiero que me estés preguntando porque carnes y humedales son dos temas bien diferentes. Sí, sí, claro. Para nosotros van de la mano porque producimos carne hace muchísimos años en los humedales, en los campos bajos, y queremos seguir produciéndolo. De hecho, hay un ambiente con una biodiversidad enorme en la Argentina, sobre todo en las provincias del NEA, donde yo produzco, sí. Y no creemos que la ganadería esté afectando al ambiente como para que se discuta tanto este tema que ha hecho que haya hoy 15 proyectos de ley de humedales presentados entre diputados y senadores. Me parece que es un exceso. Bien. Ahora, cuando usted asocia el tema productivo al tema humedales, en distintos lugares o geografías del país, cuando se habla de humedales, a veces se piensa en una isla, se piensa en un bañado costero, se piensa en un tajamar en el campo. Empecemos. Sí, a ver. Está bien. Empecemos con eso, a clarificar eso. Lo que nosotros hace 30 años, 20 años conocíamos como lagunas, ríos, sí, arroyos, esteros, bañados, sí, esteros, islas, delta, todo eso hoy se englobó en una sola palabra que es humedal. Claro. Y no sé si está bien. Para mí es englobar ambientes que son diferentes, todos tienen agua, pero son diferentes, y simplificar un tema que es bastante complejo. Entonces, si volvemos a lo que era antes, la laguna es la laguna, el río es el río, el bañado es el bañado, veremos que son ambientes diferentes y que podemos hacer diferentes cosas en esos ambientes. Claro. Y que de hecho se han hecho durante los últimos... la historia de desarrollo de la Argentina se ha hecho alrededor del agua siempre, y de los países del mundo se ha hecho alrededor del agua. Entonces, hoy empezar a perseguir al ser humano porque vive al lado del agua, y decir que prende fuego, y decir que está causando un mal para el ambiente y demás, es excesivo, claro, totalmente excesivo. Sí. En Corrientes tenemos pruebas acabadas de lo que les estoy diciendo, hay más de 400 especies de flora y fauna en el territorio, tenemos 1.300.000 hectáreas entre parques y reservas, es decir, zonas en donde producimos y cuidamos, las dos cosas, y es un claro ejemplo de que el agua es necesaria, que se la debe cuidar, no se la debe contaminar, pero que no tiene ningún sentido asociarla con los incendios, que hoy están en boga, sobre todo ustedes los rosarinos, muy afectados por todo ese smog y cenizas que vuela desde las islas cada vez que les prenden fuego. Sí. Nosotros eso no lo vivimos. Nosotros acá tenemos un respeto enorme por la ley de fuego.
Cuando los campos acá se prenden fuego es con autorización y haciendo uso de la herramienta que es quemar el pastizal viejo con un permiso que otorga la autoridad pública, sí, con control, no se hace en cualquier momento, porque si no, no podríamos tener 550.000 hectáreas forestadas como tiene Corrientes. Es decir, se puede hacer, utilizar la herramienta del fuego, se puede seguir produciendo, se puede controlar la biodiversidad perfectamente. Por eso digo que forma parte de todos estos incendios de una campaña para nosotros malintencionada contra un sector, sobre todo ganadero, que no la merece. Argentina necesita producir carne, necesita vender carne para generar divisas, puestos de trabajo y salir de ese 40% de pobreza que nos está martirizando a todos. Así que para seguir a un sector como el nuestro, que lo que hace es producir carne, comiendo pasto, porque lo que hace una vaca es comer pasto para producir carne, claro, y culparnos, como sucedió en esa ONG que ayer agresivamente colgó un cartel en la puerta de la Rueda Argentina, culpándonos de los incendios, es un exceso total. ¿Se entiende? Es un exceso total, y para nada los productores estamos de acuerdo con eso. Claro. Esas campañas están orquestadas por organismos internacionales que mueven muchísimo dinero, y nosotros tenemos que salir con nuestro discurso moderado a contrarrestar algo que nos resulta difícil. Nos resulta difícil porque no tenemos acceso a los medios y nosotros estamos para trabajar, cuidar el ambiente, trabajar, pero no para hacer campañas publicitarias. Claro, ahora cuando se los increpa a los productores o digamos a los ganaderos respecto de estas quemas, hoy digamos en un contexto donde la seca se ve desde casi todo el litoral hasta el norte argentino, y donde muchas veces, entiendo yo, y por alguna experiencia de niño, había lugares donde era necesario quemar el pasto para que después brote el otro en las islas, porque era la única forma que produzca engorde y con mejor pasto de mejor calidad. ¿Cómo, en realidad, qué fue lo que está pasando? Porque hay quien se lo atribuye a un grupo de X. No le voy a preguntar a usted porque usted no está investigando eso. Digo, hay quien querrá hacer un incendio por lo que sea. Hay para la ganadería es un tratamiento distinto el que le tiene que dar al suelo, siendo que esté cerca de una laguna, de un estero, de un bañado, porque no se puede hacer lo mismo en todos lados. Entonces, la pregunta es, como usted está en medio ambiente, es decir, ¿qué hay, no digo de cierto, sino de real en cuanto a lo que es una explotación ganadera, utilizando los recursos en el marco de lo que es también la protección del medio ambiente? Bueno, por eso empezamos diciendo que es difícil englobar con una sola palabra, que es humedal, a una cantidad de ambientes diferentes. A nosotros, yo alcancé a leer unos 11 proyectos de los 15 que hay presentados, y lo que nos preocupa es que hay lugares en donde por dos palabras, esto quizás sea demasiado técnico, pero cuando uno menciona suelos hidromórficos, está englobando una cantidad de territorio nacional que no necesariamente es humedal. O sea, es un suelo hidromórfico, no es un humedal. Es lo que llamamos nosotros comúnmente un campo bajo. Ustedes en Rosario tienen mucho campo bajo enfrente, que hoy quedó englobado con la palabra humedal. Bueno, esos campos bajos tradicionalmente se han hecho ganadería y hay apicultura. Ahí no hay soja. Entonces, todo ese mensaje de que la invasión del agricultor sojero quema los campos para después poder volverlos a cultivar, eso no es veraz, eso es todo mentira, discurso que lamentablemente la gente de la gran ciudad no conoce, no tienen por qué conocer, pero que lo está consumiendo. Y ustedes que son de Rosario y cruzan a las islas y conocen lo que son las islas, ahí no se puede hacer superficie agrícola y explotaciones agrícolas industriales. A lo sumo se hacen forestaciones, ganadería y abejas.
Y eso no perturba el ambiente. Sí. Y cuando quemábamos los pastizales que estaban pasados para que venga luego el pasto de buena calidad, se hacía normalmente en 2 épocas del año. O sea, hacía en febrero, se hacía en agosto. O sea, fin del invierno o principio de otoño para aprovechar el rebrote. Sí. Hoy estamos viendo quemas, incendios provocados todo el año. Todo el año. Claro. En el 2017, que estábamos nosotros en Corrientes con 13 departamentos de la provincia inundados, pero inundados con medio metro de agua cada campo, sí. Se estaba hablando de humedales. Uh-huh. Y hoy estamos con la mitad de la Argentina prendida a fuego y otra vez se vuelve a hablar de humedales. Entonces, ¿cuál es el sentido? Uh-huh. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué se provocan los incendios en época de inundación y también se provocan los incendios en época de sequía? Nosotros nos parece muy sospechoso, nos parece deliberado, y que nos echen la culpa de esos incendios me parece que es un exceso. Sí. Ahora, si vamos concretamente a hablar de humedales, le puedo decir que hay 22 leyes ambientales en la Argentina y para nada hace falta una nueva ley. 22 leyes ambientales, o sea, no hay vacío legal que justifique que hoy los señores diputados y senadores estén tratando 15 proyectos de ley de humedales. Hay cosas mucho más importantes en la Argentina que hoy ponerse a discutir una ley de humedales. Pero como sabemos cómo son las cosas en la Argentina, al haber 15 proyectos, sabemos que alguna ley van a sacar, nosotros queremos formar parte de ese debate porque somos los que producimos, somos los que cuidamos el ambiente y somos los que creemos que la biodiversidad es fundamental para mantener la sustentabilidad ambiental que necesitamos para que nuestras generaciones se queden con un ambiente durante 100 años o puedan seguir produciendo alimentos. La Argentina es productora de alimentos. Sí. Bien. Entonces queremos formar parte de ese debate. Está bien. Claro, es un sector que está de alguna forma implicado en este proceso y en el interés de los productores de hacerlo. Le preguntaba esto porque, de alguna forma, yo no me crié en la isla, pero bueno, mis abuelos tenían isla y íbamos, y hoy sigo yendo, y sé que es que llevar una vaca para engorde, que es una alameda para que la compre celulosa, o los alevinos en una laguna como para poder hacer pescado, pero o la paja o el espinillo para leña. Ahora, uno trata de encontrar en las explicaciones de los dos lados un justo medio, ¿no? En el cual no sea ni una cosa rajatabla ni otra, es decir, aunque alguna de las dos esté más cerca de la verdad, porque en esto no nos vamos a engañar. Entonces digo, Eduardo, ¿usted cómo lo ve? Es decir, se puede hacer una explotación de cárnica para la cría de cosas sin necesidad de estar dañando el suelo. Totalmente, y de hecho los invito a que vengan a Corrientes y tenemos miles de hectáreas para mostrarlas. Claro. Ahora, miles de hectáreas, incluso forestaciones, con callejones, pastura en el medio, y conviven el árbol, la vaca, la pastura, el yaguareté, el oso hormiguero y 200 especies de pájaros. A Corrientes pagan los turistas europeos para venir a sacar fotos a los pájaros. Claro. Hay ciervos, hay yacaré, hay carpinchos. Sí. Entonces, sí se puede, vengan a Corrientes y se los mostramos. No hace falta ninguna ley de humedales para hacer lo que Corrientes hace. Entiendo. Al contrario, si sacan una ley de humedales, lo que van a hacer es que haya menos productores en la Argentina produciendo y viviendo del campo. ¿Por qué? Porque están limitando su posibilidad. ¿Por qué, Eduardo? Porque lo obligan a hacer estudios de impacto ambiental. Sí. O los obligan a hacer, para hacer un uso de cambio del suelo, una pequeña prestación, una pastura, deben hacer pagarle a un especialista o a un técnico para que haga un estudio de impacto ambiental. No tiene sentido. Son todas nuevas normativas. O sea, ¿dónde nace esta agresión de los humedales? En los proyectos urbanísticos más realizados. Y esos están en las grandes ciudades, están en las afueras de Rosario, están en Buenos Aires, en Luján, están en los grandes. Necesitan vivienda la población, macanudos. No invadan el humedal, no tapen el humedal, dejen que el agua escurra y eviten lo que se está produciendo ahora, con cada vez que llueven 200 milímetros, que se inundan barrios enteros o pueblos enteros, porque se taparon los humedales y los drenajes naturales. Ahora, ¿una nueva ley va a evitar eso? No, de ninguna manera.
no va a evitar eso, ni tampoco va a controlar un incendio. Claro. Lo que tiene que haber es controlar la corrupción y hacer que la política, con las leyes que ya existen, controle que no se invada un humedal con una obra monstruosa para hacer un country, se entiende, como está sucediendo hoy en la Argentina. Sí, claro. Entonces no necesitamos una ley de humedales. Está. Lo que necesitamos es que cumplan las leyes que existen. Está. ¿Usted conoce algunos proyectos, Eduardo, digamos, a cuáles los ve más ríspidos, digamos, o contrario a los criterios de explotación que usted y sus propios, digamos, colegas productores tienen como dudas? Yo no quisiera hablar puntualmente de un proyecto u otro. Lo que digo es que si va a salir una ley, lo que necesitamos es que se tenga en cuenta diferentes cosas. Primero, ya le aclaré que no hay vacío legal y que no se necesita, pero si va a salir la ley, que se defina bien qué es humedal, que se defina claramente qué es un humedal, porque hoy ni siquiera está bien definido qué es un humedal. De hecho, el INTA presentó un mapa de humedales que dice, y cuando se presentó el primer proyecto de Pino Solanas hablaban del 25%. Ajá. O sea que a partir de ahí arrancamos con un error. Sí. ¿El 10% o el 25%? Entonces, ¿qué definición se va a tomar y cómo se va a establecer qué es un humedal? Cuando se reformó la Constitución Nacional, se le dio la potestad a la Nación de ser quien redacte los presupuestos mínimos de las leyes ambientales. Sí. Pero después todo lo que es la gestión del ambiente es responsabilidad de las provincias. Claro. Entonces, si el Senado o diputado va a sacar una ley de presupuestos mínimos con errores, porque parte de una mala definición, le va a entregar un paquete mal diseñado para que la provincia haga una norma y se adecue a algo que ya arranca mal. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir bien qué es un humedal. Claro. Luego, hay que hacer un inventario. ¿Quién más capacitado que la provincia para hacer su propio inventario? Porque es la que conoce el territorio, es la que conoce la jurisdicción, sí. Es la que sabe cuando llueven 200 milímetros, si la laguna pierde sus bordes, inunda 2 días o 3 días la superficie de un campo, eso no es un humedal, eso es una inundación temporaria por un exceso de precipitaciones de 2 o 3 días. Entonces, si se va a utilizar información satelital, que se utilice la información satelital histórica de muchos años, o sea, que se haga un trabajo bien hecho. Sí, claro. Hoy se está hablando que se quiere dar el trabajo de inventario a una universidad de la provincia de Buenos Aires, que difícilmente conozca cada una de las situaciones de humedal de las distintas provincias argentinas, porque son más distintas. Sí. Entonces es un tema muy complejo para resolverlo con una ley a las apuradas como se está queriendo hacer hoy en el Estado y en Senado. Y el INTA... El INTA no fue consultado, el INTA tiene muchísima información, nosotros trabajamos mucho con el INTA, claro. Pero el 90% de los proyectos que están presentados hoy, ninguno consultó al INTA. Ajá. Ninguno, Está bien. Ahora queda un poco más claro, digamos, por dónde se está navegando, ¿no? Bueno, ahora, respecto del tema, yendo al tema, digamos, de las carnes, ¿no? Estábamos charlando de la significancia que cobra de cara al futuro, lo que significa una planificación de una unidad productiva vinculada a la crianza de la carne, y todavía no se está definiendo lo mínimo. Entonces, claro que llama mucho la atención y lógicamente de que genere determinada inquietud o intranquilidad en sectores que no saben cómo la van a pasar después con un marco legal que a veces... lo raro es que... ¿Por qué le pregunté a el INTA? Porque cualquiera agarra y dice, bueno, vamos a ver los técnicos que están diciendo, bueno, cómo está el suelo, qué es lo que tenés, dónde está la primer napa. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, como es la fitogeografía, pero... No siendo que esto está, ¿ustedes piensan remitirle desde la mesa de CRA algún tipo de inquietud, o sea, enviarle algún proyecto o llamamiento o referencia o carta de intención, vamos a llamarle, no sé, Eduardo, dígame usted, digamos como para decir, bueno, mire, no se apuren, llámenos, nosotros tenemos algo para contar?
Sí, sí, nosotros lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso. De hecho, tenemos contacto fluido con el INTA y tenemos un representante de la Confederación en la mesa del INTA. Así que nosotros estamos en contacto permanente. Lo que estamos viendo ahora es cómo evoluciona esto y tratando de que llegue nuestro mensaje para ser escuchado, porque no queremos que salga un proyecto a las apuradas. Se entiende. Que se negocie por otra cosa, te voto y vos votame esto otro, porque puede generar problemas productivos serios. O sea, una vez que una ley se aprueba, es muy difícil después revertirla. Entonces, sí, claro. Lo que queremos es que si va a salir una ley, que salga una ley que sirva para el desarrollo y crecimiento de la Argentina, que sea sustentable, que considere al ser humano. Claro. Hay algunos proyectos de ley que están hablando solamente de protección del ambiente y no del ser humano. Se entiende. Esto va a tener un impacto social enorme. Claro. Entonces, que sea una ley consensuada. Exacto. Y libre de política, que no entre la política, que sea los organismos técnicos y el proyecto país el que defina qué queremos hacer de acá a 50 años. Porque estamos hablando mucho del ambiente. Claro. Y estamos viendo el riachuelo totalmente contaminado y nadie hace nada. Estamos viendo barrios inmensos en La Matanza sin cloaca y sin agua potable. Sí. Entonces, que no nos hablen del ambiente a los ganaderos. Claro. Que lo estamos cuidando mucho más que lo que es los conurbanos de cada ciudad grande. Se entiende. Bueno, Eduardo, ya yo le quiero agradecer su tiempo. ¿Quiere agregar algo? Digo, siempre le doy un minuto a aquella persona cuando dice uno no preguntó, bueno, ¿qué es lo que le gustaría decir? Como para reflexionar sobre el tema. En el último minuto estamos. Bueno, es un poco más amplio que esto. Sí. Hoy estamos viendo que hay un ataque permanente en diferentes frentes contra el campo. Ajá. Se han roto muchísimos hilos bolsa. Los incendios se han demostrado en varias provincias, como en Córdoba, que han sido intencionales. Se quema la banquina para que se queme un rastrojo de soja, un trigo. Sí. Entonces, nos están buscando permanentemente como enemigos. Eso no es bueno. Somos todos argentinos. Nosotros tenemos que trabajar día a día para que este país cambie y mejore, para el bien de todos los argentinos. Hay que dejarse de generar cada día más brecha y hay que trabajar para cambiar la Argentina. Entonces, dejen al campo ya demasiado la presión impositiva que el productor tiene y demasiado los problemas que tiene que atajar todos los días, igual que el grueso de los ciudadanos del país. Y trabajemos todos para mejorar la Argentina y no pensando si somos de Boca o somos de River, porque eso no nos va a llevar a nada. Perfecto. Se entiende y creo que es un mensaje amplio. Vamos a ver qué es lo que hacen los legisladores respecto de esto y si no los gana la urgencia para no generar algún tipo de inconveniente a futuro, y bueno, sería también que se puedan escuchar todos. Así que yo, Eduardo, le quiero dar mucho las gracias por compartir su forma de ver y de pensar la realidad productiva de su región, que creo que como productor no escapa a la visión que puede llegar a tener cualquier productor que tenga su hacienda en la isla y que o en el continente, en el marco de lo que es una humedal, una laguna, al lado de un tajamar, lo que sea, porque seguro que las técnicas para poder llevar adelante una explotación son completamente distintas en un lugar y en otro, aunque como usted bien dice, las vacas comen pasto, y por suerte que no son filoteadas esas vacas en Corrientes. Entonces digo, bueno, qué mejor carne que esa, con poca grasa, pero es lo que hay, es lo que hay que discutir. Tal vez es una discusión que se tiene que dar, y bueno, bienvenido sea este aporte como para poder entender mejor cuál es la posición del productor, ¿no? Respecto también, y como opinador, respecto de cómo es el tratamiento de su realidad en los lugares donde a veces se resuelven y se toman decisiones que podrían llegar a ser desacertadas. Yo le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran seguimos charlando el tema. Esto va a ser largo. Seguro. Es importante que la gente escuche y no solamente que se quede con la campana de un solo lado. Así que sí, claro. A las órdenes de ustedes para cuando necesiten, desde CRA estamos siempre disponibles. Por supuesto. Bueno, muchas gracias desde ya por su buena predisposición. Nosotros seguimos acá y seguro que vamos a estar charlando nuevamente. Escuchábamos a el médico veterinario Eduardo Ortiz haciéndonos reflexionar respecto de algunas situaciones que se han dado en torno a imputaciones de carácter cruzado, de cómo se están explotando algunas
producciones, digamos, en este caso se estaba hablando de la carne, de cómo se hace en la carne en Corrientes, y de las definiciones que pedía en torno a cosas que no están demasiado claras. Claro de que si la conceptualización es errónea, se puede llegar a hacer un diagnóstico un tanto precoz o apurado o no tan cierto, y bueno, esta convocatoria que hace el médico veterinario a ser parte de la discusión en un tema que vienen prácticamente sobrellevando de hace bastante tiempo, estaría bueno, así escuchamos a todos, como también sabemos que es muy buena la intención que puede llegar a tener un legislador o un técnico del INTA, aquellos que de alguna forma están todos los días sobre esta materia y sobre la que pueden generar una opinión mejor. Así que nos quedamos con esta charla y seguramente vamos a estar tratando de profundizar un poco más y ver qué es lo más viable según el entender de aquellos de los productores respecto de lo que pueda llegarse a tratar en el Parlamento. En esto que días pasados charlábamos con Sebastián Moreno respecto de cómo la realidad y el impacto, ¿no?, en los humedales de algunos hechos vandálicos han generado, digamos que, cierta irritación. Bueno, hemos llegado al fin de este ciclo y en este capítulo tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen de que nos vemos en el próximo capítulo aquí, en el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau.